Hola querida hermana, querida amiga, bienvenida a nuestro estudio de hoy. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez frases como esta: el poder está en ti, tú puedes lograr todo lo que te propongas, deja salir tu ser interior, sé tú misma, empodérate mujer. ¿Lo has escuchado? Claro que sí, cierto, son las frases típicas que hemos escuchado en este último tiempo. Y es porque la televisión, las revistas, los diarios, las novelas, las redes sociales nos han bombardeado con esta filosofía del yo, de eso de amarse por sobremanera que no le importa el común de la gente. Este humanismo también se ha incorporado a los colegios y a las universidades, enseñándole la autosuficiencia y también la libre expresión, que lo único que ha traído como resultado es el caos, es la rebeldía, es la inmoralidad. Bienvenidas al estudio de hoy, El Jardín de mi Vida. Hoy estudiaremos una flor muy particular, la flor de la mansedumbre. Y hablar de mansedumbre en este tiempo es como un insulto, porque a los demás les pareciera que una persona que es mansa es considerada como débil. Hoy vamos a corroborar a través de las escrituras qué significa verdaderamente ser mansa y qué significa verdaderamente vivir una vida de mansedumbre. Que el Señor nos dirija en este estudio. Bienvenida. Bien, vamos a las definiciones. Ya hay una definición de la palabra mansedumbre. Mansedumbre es la disposición de nuestro espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para nosotros como buenos y por ello no los discutimos ni los resistimos. Eso es lo que significa la palabra mansedumbre. Lo vuelvo a repetir. Es la disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con nosotros como buenos y por ello no los discutimos ni los resistimos. Otra definición dice que es la firmeza de carácter, o sea, es la fuerza bajo control. Eso es lo que significa mansedumbre, fuerza bajo control. Y también hay otras palabras que se derivan de la palabra mansedumbre, que es la palabra manso. Y manso en el Antiguo Testamento en hebreo es anab. Y anab quiere decir afligir o ser humilde. ¿Te das cuenta la similitud? La palabra manso tiene que ver con la palabra humilde. También la palabra manso en el griego es preis y significa apacible, pacífico, y vuelve a repetirse la palabra humilde. Entonces podemos clarificar que la palabra mansedumbre o la palabra manso también tiene que ver mucho con la palabra humildad. Y es porque una persona que es mansa o que vive una vida de mansedumbre es una persona humilde, no como las terminologías que nosotros tenemos, que consideramos que la gente humilde es la gente pobre. Esto es totalmente lo contrario. La humildad nos habla acerca de una riqueza espiritual tan grande que tiene que ver con esta mansedumbre. Hay un texto bíblico que nos habla acerca de quién maneja y que nos puede ayudar para que nosotras seamos mujeres que vivimos mansedumbre o que seamos también aquellas mujeres mansas. Salmo 25:9, un texto del Antiguo Testamento que dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quiénes podrán encaminar y enseñar? Es nuestro Dios. Dios es quien nos puede encaminar, dice acá, a los humildes en los juicios y enseñará a los mansos su carrera. Él es el que puede enseñar cómo debemos de conducirnos en esta vida, esa carrera especial, la carrera de la mansedumbre. El punto 1 dice: ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento. Tenemos un personaje bíblico que vamos a descubrir en este momento quién es el ejemplo de mansedumbre. Y vamos a ver ahí en Números, capítulo 12, verso 3, el libro de Números en el Antiguo Testamento, verso 12, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así: y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres
que habían en la tierra. Moisés fue considerado un hombre manso y fue considerado manso por nuestro Dios. Increíblemente, este hombre tenía una vida, una trayectoria anterior que quizás no tiene nada que ver con la mansedumbre. Y lo vamos a verificar porque acá debemos entender que cuando hablamos de mansedumbre es un trato especial que Dios hace con la persona. No es que nacemos mansos, no es que nacemos con esa mansedumbre, es porque comenzamos a trabajarla en nuestra vida y sobre todas las cosas dejar que Dios también nos use. Y eso es lo que Moisés también vivió en su vida. Y vamos a descubrir cómo era su vida anteriormente. ¿Les parece? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 2. Recuerden que Moisés fue criado por la hija de Faraón, entonces estuvo en Egipto. Y cuando estuvo allí, él creció, se instruyó con las leyes de Egipto. Y vamos a ver lo que sucedió cuando él sale de allí. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 14. La escritura dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Este es el personaje que fue considerado por Dios como el hombre más manso de la tierra. Y si te das cuenta, aquí en este episodio no nos muestra esa personalidad mansa Moisés, sino que todo lo contrario. Él no pudo refrenar sus impulsos. Dice acá que cometió un asesinato. Él mató a un egipcio porque estaba golpeando a un hebreo y él lo quiso defender. Pero pensó que este pecado se iba a quedar oculto, pero fue descubierto igual y él tuvo que huir de ahí, tuvo que irse lejos. Y es así como la palabra de Dios nos explica cómo era la personalidad de Moisés. A veces tenemos muchas tendencias en los temperamentos y cada persona tiene sus propios temperamentos. No siempre están ligados con un buen carácter. A veces decimos tiene buen carácter y eso no tiene nada que ver con algo bueno que proviene de nuestro Dios. A veces es solamente la firmeza para tomar decisiones, a veces justas y a veces injustamente. Quizás tenía ese temperamento Moisés también. Y a través de ese temperamento fuerte, de su violencia, de sus impulsos que no fueron controlados, él provocó este asesinato. Bueno, la escritura también nos menciona que siguió con la vida de Moisés, cómo Dios comenzó a tratar. Recuerden que él después, Dios lo llama para que pueda servir y pueda ser el líder en su pueblo, Israel. Y Moisés, aunque tenía alguna dificultad al hablar, eso no fue un impedimento para que él pudiera estar de líder, porque Dios había escogido a ese hombre con un propósito. Y lo mismo hace con nosotras, nos ha escogido con un propósito. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Veamos la escritura como Dios también trata con Moisés. Ya estaba de líder en su pueblo. Éxodo capítulo 32 de los versos 15 en adelante nos relata otro evento especial que vivió Moisés, que nos muestra ese temperamento que tenía este hombre considerado por Dios como el más manso. Éxodo 32 del 15 en adelante dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Se dan cuenta nuevamente ese temperamento desenfrenado de Moisés? Ya estaba trabajando como un líder en el pueblo.
estaba en un monte porque él estaba conversando con Dios. Y Dios les había entregado algo tan valioso que eran las tablas de la ley. ¿Qué pasó? Que bajando vio que el pueblo, en vez de estar clamando a Dios, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo y fueron idólatras y cantaban y bailaban. Y Moisés se enojó mucho y dice que quebró las tablas. Eso habla de un temperamento fuerte. Y no siempre los temperamentos fuertes son caracteres buenos. Y por eso es que Dios tiene que hacer un trato con nosotros, con nuestros temperamentos. Algunas tienen el temperamento más dócil y otras tenemos el temperamento más fuerte y otras el temperamento más impulsivo. Según la psicología, le ha puesto nombre a los temperamentos. Pero no vamos a entrar en ese rubro, solamente decir que cualquier temperamento de ser humano es capaz de ser controlado por nuestro Dios. Y es lo que Dios hizo con este hombre, Moisés. Un hombre que era impulsivo, un hombre que también era fuerte en su personalidad, pero que Dios pudo contener, que Dios pudo controlar. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es un símbolo de debilidad, sino que es la fuerza bajo control. ¿El control de quién? Como hemos visto en la Escritura, el control que solamente Dios puede dar en un ser humano. Así como lo hizo con Moisés, también Dios puede controlar nuestros impulsos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Dios puede controlarnos. Lo hizo con Moisés. ¿Cómo no lo hará con nosotras? Bien, y vamos al punto 2, el ejemplo de mansedumbre en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos a la persona más importante de nuestra vida. Encontramos ese ejemplo de mansedumbre que es por excelencia el mejor registrado en las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura lo menciona así. Vamos a Mateo capítulo 11, versos 28 hasta el 30. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Mira esta invitación hermosa que nos hace el mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta hermosa invitación fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente para su tiempo, fue hecha para el tiempo de nosotras, ahora, el hoy. Y podemos relacionarnos con nuestra propia vida, con todas nuestras vivencias, con lo que estamos viviendo en estos momentos acerca de este virus, de lo que está acechando al mundo. La palabra de Dios nos sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos sigue invitando, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás atribulada? Quizás todos lo hemos estado. Pero aquí sale una invitación especial, dice que Él puede hacernos descansar. El verso 29 es un verso clave. Dice acá, llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. Bueno, si quieren descansar, entonces tienen que llevar mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y aparecen las dos palabras que siempre van juntas, la mansedumbre con la humildad. Dice que Él es manso y humilde de corazón y que hallaremos así descanso para nuestra alma. Esta es la invitación de nuestro Dios. Y hay algo interesante acá. ¿Saben que a Jesús se le caracteriza de una manera muy especial? Quizás le buscan un símil a través de ciertos animalitos. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista, cuando Jesús se va a bautizar y lo ve que él se viene acercando a él hasta el Jordán, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue considerado como un cordero, porque el cordero es un animalito dócil, es un animalito que no es fuerte en sí, pero sí que nos habla de aquel carácter de Cristo también que fue dócil con el Padre Celestial. Jesús murió como un cordero, el cordero que murió en aquella cruz para salvar nuestros pecados. Nuestro Señor no dijo palabra, no dijo esto es injusto, aunque lo era. Él se quedó callado y es el mejor ejemplo de mansedumbre, que Él teniendo la razón,
actuó como que no la tuviese y murió por nosotros en la cruz para salvarnos de toda nuestra ignorancia, de toda nuestra incredulidad, de nuestras maldades, de nuestra suciedad. Jesús es el ejemplo por excelencia. Él murió como un cordero. Y saben que también la Escritura menciona que Jesús también es considerado como un león. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice que Él es el león de Judá. Y cuando hablamos de el león, estamos hablando de un animal que es fuerte, pero para nada es dócil, para nada es manso. Entonces podemos ver también la fuerza del león. Jesús también tiene la fuerza y así va a regresar nuestro Señor. Cuando tenga que venir a esta tierra a gobernar, Él va a venir así con la fuerza del león de Judá. Y así como se le compara a Jesús con un cordero, también con un león, estos pasajes bíblicos que acabamos de leer de Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante, nos habla de otro animalito. Verso 29 dice allí la clave: llevad mi yugo, y esa palabra interesante, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Y el verso 30 dice: porque mi yugo, y se vuelve a repetir la palabra yugo. El yugo es una pieza de madera que se le ponen a ciertos animales para arar la tierra. Acá en Chile los llamamos los bueyes. Entonces a los bueyes se les pone esa madera entre su cerviz y el cuello. ¿Para qué? Para controlarlos y para que puedan hacer surcos en la tierra para poder sembrar. Eso lo utilizan mucho en el sur. Necesita también un acompañamiento, otro animalito que vaya a su lado, con estas maderas arriba. Y hay alguien arriba que siempre los va manejando. Interesante que el Señor Jesús menciona el yugo acá y tiene una explicación para el tiempo que estaba viviendo Jesús. Porque dice verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Antiguamente los israelitas, ¿saben cómo le llamaban a los bueyes? Le llamaban mansos. Entonces decían, tráigame el manso para que pueda arar la tierra. Jesús siempre sacó ideas, ilustraciones del diario vivir de las personas para que pudieran entender la enseñanza espiritual que Él tenía que entregar. Y es así que nos entrega a nosotros. Si consideramos un buey, el buey es un animal fuerte, tiene fuerza en sí, ¿cierto? Y puede llegar y poder atropellar a una persona si él no quiere ser controlado. Pero acá dice la escritura que se les pone un yugo. Y si tú lo ves en el campo, a los bueyes se les pone el yugo y ellos obedecen automáticamente. Y eso quiere decir también en un sentido espiritual que el yugo de Cristo también lo podemos poner nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Dice el Señor que llevemos su yugo. Y dice más adelante, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El buey era considerado un animal fuerte, pero esa fuerza era controlada a través de ¿qué? De ese yugo que era puesto sobre él y que alguien lo podía manejar. Si sacaban ese yugo, el buey, ¿sabe cómo caminaba? Caminaba chueco, podía hacer surco por cualquier lugar. Pero cuando le ponían el yugo, es así como él se controlaba y hacía lo que le mandaba quien le estaba dirigiendo. Es interesante esta ilustración para nosotros. Entonces hay un animalito que intrínsecamente está en este pasaje de Mateo capítulo 11, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Acuérdense de eso del buey. Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no tiene que ver con la debilidad, tiene que ver con la fuerza que es bajo control. Por eso que es tan importante la ilustración que se da del buey en el pasaje de Mateo capítulo 11, intrínsecamente involucrado acá mencionado por Jesús. Y es porque así como el buey que tiene tanta fuerza y esa fuerza podía ser controlada por la persona que le guiaba, de la misma manera, nosotras, con nuestro temperamento y nuestra personalidad, podemos ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para llegar a tener el carácter de Jesucristo. Recuerden que nosotros nacemos con una personalidad individual única. Dios nos creó a todos diferentes. Pero también tenemos temperamentos, que somos algunas más efusivas, más impulsivas que otras. Y quizás todas las vivencias que tenemos en nuestra trayectoria de vida, logramos al final de cuentas tener nuestro propio carácter.
La idea y el desafío para nosotras como hijas de Dios es llegar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él también tenía un temperamento fuerte. Él se enojó cuando vio a los cambistas fuera del templo. Pero hay un episodio que nos muestra realmente el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13 está hablando el contexto de una fiesta, la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. Y estaba reunido en una cena junto a sus discípulos que también eran considerados sus amigos. Y fíjate lo que pasa en esta cena, qué es lo que hizo Jesús. Dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y aunque estaba hablando el Señor Jesucristo acerca de una profecía de lo que iba a ocurrir con él, con su vida y con sus discípulos, el gesto, el que haya lavado los pies de estos discípulos, de estos hombres pecadores, nos muestra verdaderamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ese carácter manso. Recuerden que dentro de ese grupo de personas, de sus discípulos, estaba también el traidor. Y Jesús sabía que lo iba a traicionar. Más aún la Escritura dice que a él también le lavó los pies. Y no le hizo quizás una confrontación a ese traidor en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo mostró su carácter, un carácter humilde, un carácter manso. Eso se llama mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó qué difícil es poder llegar a ser como Él, ¿cierto? Que nos complica a veces la existencia poder hacer lo que Cristo hizo. Pero ¿sabes qué? Es un desafío. Y si Dios lo ha puesto en nuestra vida es porque lo podemos realizar, es porque lo podemos concretar. Podemos llegar a ser mujeres humildes, podemos llegar a ser mujeres mansas. Que vivir una mansedumbre sea realmente una realidad de nuestra vida. Bien, y vamos al punto 3, dichosos los mansos. Y ese es el desafío para nosotras, es el desafío para ti, querida hermana, querida amiga. Dichosos los mansos. Y la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 5 nos habla una gran verdad. Este es el sermón del monte. Estas palabras fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo lo expresa en el versículo 5, Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Y cuando hablamos de herencia estamos hablando de una cuestión genética. Y considerando en forma espiritual, nosotras somos hijas de Dios, porque Dios nos adoptó como hijas. Entonces es interesante que Dios también da privilegios a quienes aprenden a ser mansos. El Sermón del Monte, ¿ustedes sabían que es considerada la constitución del reino de los cielos? ¿Sabían ustedes? Claro que sí. Estas palabras que fueron descritas por Jesús llegan a ser la norma de vida de cada creyente, debiera de ser así. Entonces es considerada la constitución del reino de los cielos. Ahora que se habla tanto de hacer una nueva constitución, de crear nuevas leyes, de mejorar, no está mal eso, aunque la Biblia menciona que la justicia del hombre siempre va a ser trapo de inmundicia. Aquí lo único justo viene de Dios. Entonces, donde debemos de poner énfasis nosotros no son en los derechos que los demás reclaman y mezclarnos con ellos y reclamar todo lo que hay que reclamar. Nosotros tenemos derechos y los derechos están en las manos de un Dios justo. Por eso que la palabra de Dios dice que esta constitución, que es el Sermón del Monte, es la forma de cómo debemos de vivir nosotros en nuestra vida. Dice, dichosos, bienaventurados los mansos, eso significa bienaventurado, doblemente dichoso, doblemente feliz los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay privilegios que Dios nos ha dado y nuestros derechos están en sus manos. Ni siquiera los podemos reclamar porque Él es justo y lo da en el momento oportuno. Y también considerar que no debemos de luchar por las cosas terrenales, ¿de qué nos sirve?
Tenemos una casa, a veces luchamos por la casa propia, ¿cierto? Y eso no es algo malo, es algo bueno. Pero a veces nuestro corazón está más ligado a los tesoros terrenales que a los tesoros del cielo. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermana, no te aferres a lo que tienes. Porque eso lo tienes ahora, pero mañana puede desaparecer. Todo es efímero. Lo importante aquí es luchar con las cosas eternales, las cosas celestiales, las cosas que le pertenecen a nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nuestro verdadero país o nuestra verdadera patria no está acá. Somos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Así que nuestro paso por esta tierra llega a ser también temporal. Somos peregrinos y extranjeros, recuerda eso. No te aferres a las cosas materiales de esta tierra, a las cosas terrenales, inclusive a tu propia vida, porque todo es efímero, todo puede cambiar de un día para otro. Acá donde debemos de pensar y confiar con todo nuestro corazón son en las cosas celestiales que Dios ha puesto en nuestra vida y aquellas cosas celestiales que nos está siendo preparada también en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a ver también otro pasaje bíblico que nos habla acerca de luchar con las cosas celestiales, porque son las cosas que permanecen para siempre. Gálatas capítulo 5, verso 22 nos ha hablado y hemos hablado durante toda esta serie de estudios del Jardín de mi Vida acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene 9 características y las 9 características ya están en ti. Si eres una hija de Dios, están en ti. Si nosotros hemos recibido a Cristo, Dios nos ha regalado a través del Espíritu Santo esas 9 características y son como semillas que hemos visto que hay que cuidar, hay que regar y hay que cultivarlas. La Biblia dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ya la hemos visto, y ahora mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos la mansedumbre de nuestro Dios en nosotros. La mansedumbre es la parte del fruto que fue un regalo de parte de nuestro Dios y debemos de cuidar y también de abonar. ¿Sabe que esta flor de la mansedumbre tiene un abono especial? El abono es la humildad. Y ya hemos visto que la palabra mansedumbre está ligada con la palabra humildad. Una persona que es mansa es una persona humilde y no tiene que ver con riqueza, está hablando con algo espiritual. Está hablando de esa humildad del alma que nos hace ricos espiritualmente, porque así podemos lograr ser mansos. Vamos a un caso bíblico también donde Pablo nos habla acerca de esta mansedumbre y cómo también le exhorta a un joven llamado Timoteo, que era un pastor jovencito ahí que estaba trabajando en una iglesia. Y si consideramos el personaje de Pablo, Pablo tenía un temperamento muy fuerte. Recuerden que él era una persona muy letrada, era una persona que tenía claros los conceptos bíblicos, era un fariseo, ex fariseo, entonces sabía mucho de la ley y aún así tenía un temperamento tan fuerte que era un líder en potencia, pero aún ese líder en potencia que podía ser avasalladora su palabra contra otros, eh, aprendió de Dios a ser controlado por aquel Dios que lo salvó. Y eso es interesante, que su temperamento estuvo bajo control. Y él mismo le enseña a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que aprender estos consejos. Y le dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y el verso 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Le dice acá el verso 25, tienes también que corregir, pero con mansedumbre a los que se oponen. Habían personas opositores a la fe de Cristo. Y Timoteo tenía que corregir a esas personas que a lo mejor entraban en alguna oportunidad a sus templos. Pero dice que había una manera de cómo corregirlo.
y era con mansedumbre. Habitualmente pensamos nosotros cuando alguien corrige a alguien es con dureza, tiene que aprender y con palabras duras. Bueno, acá la exhortación de ese hombre que tenía un carácter fuerte, que es Pablo, le explicaba a Timoteo, de esta manera lo tienes que hacer con mansedumbre. O sea, aun cuando tengas la razón, Timoteo, tú tienes que actuar como que no la tuvieses. Y eso le iba a indicar a Timoteo que tenía que aprender a escuchar a la persona con quien estaba hablando. A veces tenemos todos los argumentos, querida amiga. A veces tenemos los argumentos para poder destrozar a otra persona en cuanto a alguna actitud, en cuanto a alguna opinión. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que cuando cuando tengamos que corregir a una persona, debemos hacerlo con mansedumbre. Pablo le enseñó esto a Timoteo y es algo importante en nuestra vida. No siempre lo logramos porque nuestros temperamentos son tan explosivos a veces, que estamos tan acostumbradas a quizás no analizar tanto, sino que llegar y hablar, y a veces hablamos más de la cuenta y nos equivocamos más, como dice la Escritura. Mientras más palabras, más pecado sale. Pero aquí la Escritura dice que debemos de aprender a ser humildes y a ser mansas. ¿Y quién puede controlarlo? Solamente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la labor nuestra? Dejarnos conducir por Él. Dejar que Él también gobierne nuestras vidas. Entonces, mansedumbre, esta palabra me encantó a mí. La mansedumbre es como que teniendo la razón, actuar como que no la tuviese. Así que, hermana, cada vez que tengas que enfrentar dificultades, piensa en esto. Quizás tú puedes luchar por algo que es injusto, tú tienes que decir algo que es injusto, pero piensa en estas palabras como Pablo se lo dijo a Timoteo, con mansedumbre. Eso significa, refrena todos tus impulsos, aprende a escuchar a las otras personas y actúa como que tú no tuvieses la razón. ¿Por qué? Porque de esa manera los demás también te pueden escuchar lo que tengas que decirle. Es vivir una injusticia sabiendo que está mal y quedarnos como si estuviera bien. Entonces debemos aprender a tranquilizar nuestros impulsos cada vez que tengamos que arreglar algún pleito, corregir a alguien, inclusive a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos equivocamos en la corrección con nuestros hijos? Porque imponemos nuestra voz, nuestra palabra, nuestra autoridad. Y a veces hacemos abuso de nuestra autoridad. Queridas hermanas, aún con nuestros hijos, aunque sean pequeños, no podemos nosotros tener ese abuso de autoridad. Debemos aprender a ser mansos y humildes. La hermana Evelyn Stone, que nos habló de los consejos la otra vez, ella hablaba de que había mamás que gritaban a sus hijos y que los hijos después jugando con los de ella se dieron cuenta de la dulce voz que tenía ella misma, su mamá. Entonces qué interesante es y qué desafío para nosotras a aprender también lo que podemos hacer en casa con esto llamado mansedumbre. Hemos aprendido lo que significa la mansedumbre, esa fuerza bajo control, y podemos ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos también tener ese desafío de vida de poder ser mujeres mansas y humildes que se enfrentan a un mundo corrupto y violento. Podemos lograr hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Hemos aprendido que hay personajes en el Antiguo Testamento como Moisés, un hombre que aprendió a ser manso y humilde delante de Dios. Dios lo controló. Y tenemos el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que podemos llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde. Y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Ese es el desafío que nos da el Señor Jesús. Y es más, en la Constitución del Reino de los Cielos nos entregan leyes y nos entregan normas como debemos de conducirnos hoy en día. ¿Para qué? Para que el mundo entienda, para que el mundo conozca, para que tu vecino sepa, para que tu familia entienda de que Cristo es real, que Cristo puede cambiar la vida, que puede cambiar nuestra forma de pensar, que puede cambiar nuestra forma de hablar, que puede cambiar nuestra forma de vivir.
Y de esta manera podemos reflejar el carácter de Cristo. Fíjate bien, a través de la mansedumbre el Señor puede controlar nuestros temperamentos, pero nos puede hacer semejantes al carácter de Cristo. Debemos de formar nuestro carácter. Y el carácter lo formamos a través de las escrituras, de lo que ella dice. Poder ser como Cristo, poder mostrar la imagen de Cristo a través de nuestro vivir, de nuestra conducta, para que otros vean que Él es real. Si antes era una mujer violenta, si antes era una mujer que hablaba cosas fuertes y duras, si antes era una mujer que ni siquiera pensaba, sino que llegaba y hablaba y era impulsiva, si antes lo primero que se movían cuando tenía que enfrentar un conflicto eran mis manos, bueno, que ahora sea diferente. Que el mundo sepa que Cristo mora en ti, que el mundo sepa que Cristo es real. De esta manera damos testimonio, querida hermana. Aprender a ser una mujer mansa no es algo fácil. Todas las que tenemos temperamento fuertísimo, que tenemos esa impulsividad violentas a lo mejor y que llegamos y decimos cosas, debemos aprender a ser mansas y humildes. Nuestro Señor Jesús nos enseñó esto. Querida amiga, querida hermana, un gran desafío para nuestras vidas. Jesús nos enseñó a ser mansas y humildes. Esa semilla de la mansedumbre llegó a tu vida en el momento que creíste en Él. Ahora necesitas regarla, cuidarla y abonarla con esa humildad que Dios también ha puesto en ti. Que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude a poder enfrentar el desafío de vivir en este mundo violento, en este mundo malo, en este mundo que le ha dado la espalda a ese Dios maravilloso del cielo. Debemos de ir en contra de la corriente de este mundo y quizás vamos a ser muy violentadas en nuestras opiniones, en nuestros argumentos, pero ¿sabe qué? Hay una recompensa de parte de Dios y no te tiene que interesar lo que suceda acá en la tierra, porque nosotros sabemos lo que va a suceder. Nosotras confiamos en aquella constitución celestial que Cristo la dijo allí en el Sermón del Monte, y si nos regimos por ella, hay bendición de parte de nuestro Dios. Yo creo que esa es la mayor motivación para nosotros, vivir por esa recompensa espiritual que Dios tiene para cada una de nosotras. Que Dios te bendiga y que podamos cultivar esta flor llamada mansedumbre. Yo quiero invitarte a orar, a conversar con nuestro Dios. Él es el labrador de nuestro jardín interior y necesitamos que Él nos dirija, nos ayude. Hemos aprendido lo que es la mansedumbre y necesitamos parecernos a Cristo, lo que nosotros vivimos. Esa es nuestra meta, que nuestro carácter refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle a ese labrador tierno, amoroso, que cuida de nosotros, de las semillas que puso en nuestro corazón, que Él nos dirija en cuanto a la mansedumbre. Vamos a orar. Señor Jesús, en el nombre tuyo nos presentamos delante de ti para agradecerte. Señor, agradecerte por la vida, por la salvación, agradecerte por tu palabra y por este estudio acerca de la mansedumbre. Ayúdanos a nosotras como mujeres, como hijas tuyas, a poder llevar una vida en rectitud, Señor, conforme a tu palabra. Obedecerte, Señor, es lo mejor que podemos hacer, Señor, para demostrarle al mundo que tú eres real. Queremos reflejar a través de nuestra vida tu carácter, Señor Jesús, a través de un estilo de vida con mansedumbre. Guíanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que podamos ser mujeres victoriosas en esto. Que el Señor te bendiga.